Fue el gran defensor intelectual de la monarquía absoluta del siglo XVII en Inglaterra. Su obra surge durante los primeros periodos revolucionarios en los que el Parlamento inglés desafía el poder del rey Carlos I, que tras una guerra civil termina siendo ejecutado. Hablamos de Thomas Hobbes, el filósofo del pacto social, aquel que manifestó que el hombre era un lobo para el hombre. Thomas Hobbes nació en 1588 en Westport, Inglaterra. Poco sabemos de su infancia. Parece que su madre lo trajo al mundo antes de tiempo, presa del miedo por los barcos de la Armada Invencible de Felipe II, que amenazaban por aquellos días con arrasar Inglaterra. Mi madre dio a luz gemelos, yo mismo y el miedo, afirmaría ya en la madurez el filósofo. Su padre era vicario de Charlton y de Westport, pero tras una pelea con el clero local, parece que se vio obligado a huir y tuvo que dejar a su mujer e hijos a cargo de su hermano, que era un rico comerciante que pudo costear su formación. La educación de Hobbes empezó en Westport y luego pasó a la cercana Malmesbury. Desde la más tierna infancia, Hobbes dio muestras de ser un niño prodigio. Parece ser que a los 6 años ya sabía latín y griego también, y desde los 8 ya se atrevía a hacer traducciones entre el griego y entre el latín. Concretamente del griego traducía al latín. Estos conocimientos del mundo grecorromano marcarían la primera parte de su vida, pues estuvo más bien centrado en la historia y en la literatura que en la filosofía o que en el propio pensamiento político. En torno a los 15 años entró en el colegio Magdalen Hall de Oxford y posteriormente se graduó allí como bachiller en artes. Un punto decisivo en su formación se produjo cuando fue designado como tutor del hijo de William Cavendish, familia aquella muy poderosa en Inglaterra y que le abrirá un mundo de contactos y posibilidades al joven Hobbes. Como tutor de William, Hobbes viajó por Europa durante 1608 y 1610, en los típicos tours formativos de la época, acompañando a su pupilo y entrando en contacto con el pensamiento europeo del momento, donde comenzaba a destacar el método científico. Se buscaba una verdad relacionada con la ciencia. De vuelta a Inglaterra, seguiría aumentando sus contactos y su formación intelectual. Así, parece que trabajó durante un tiempo con el propio Francis Bacon como amanuense, pero parece ser que en esta época todavía no estaba interesado en la filosofía. En la década de 1620 nos encontramos a Hobbes en París como tutor del baronet Gerbert Tilton. En 1631 vuelve a Francia, ahora para encargarse de la educación del hijo de su pupilo, William Cavendish. Con la llegada de la Guerra Civil Inglesa en 1642, entre los monárquicos y los parlamentarios, Hobbes, que se decanta por el poder del monarca, es decir, por los monárquicos, tiene que comenzar otro periplo de exilio. Ahora se va a Francia. Allí entra en contacto con filósofos de la talla de René Descartes, con el que incluso mantendrá una cierta polémica intelectual y llegará a ser el tutor del futuro Carlos, príncipe de Gales y a la postre rey de Inglaterra. En la década de 1650, Hobbes vuelve de nuevo a asentarse en Inglaterra, gobernada en estos años por el puritano
Oliver Cromwell que se había hecho con el poder tras la guerra, donde seguirá Hobbes llevando una vida llena de polémicas y de enfrentamientos. No obstante, con la subida al trono de Carlos II, su antiguo pupilo, como hemos visto, obtuvo el favor real e incluso una pensión vitalicia. Hobbes, que posiblemente fue el escritor más polémico de la Inglaterra de su tiempo, fallecía en 1679, pero su pensamiento, como veremos a continuación, supuso una revolución política y filosófica a gran escala. Él había muerto, pero el pensamiento iba a estar más vivo que nunca. Hobbes es lo opuesto a Descartes, autor que ya tratamos en vídeos anteriores. Es, por así decirlo, la otra gran alternativa a la filosofía racionalista del siglo. Si Descartes es un apasionado racionalista espiritualista, Hobbes es totalmente materialista, aunque también en cierto modo racionalista. Pero aquí la razón está al servicio de la técnica, de la forma de operar en el razonamiento materialista. El sistema filosófico de Hobbes tiene un propósito práctico-político. Su intención es poner los fundamentos racionales de cómo debe actuar una comunidad política y trata de razonar cómo surgiría esta comunidad política. Ello lo expuso de una forma clara y bien ordenada en su obra más famosa, Leviatán. Como materialista, para Hobbes solo existen los cuerpos, y su filosofía se encamina a explicar la naturaleza de los cuerpos a través de la razón. La razón es para Hobbes el atributo esencial del hombre, que operando mediante un lenguaje de símbolos aprendidos previamente, le permite a la vez proyectar un futuro de posibilidades y también de fines para conseguir una cosa o para operar sobre una cosa. Y esas posibilidades se basan en la lógica del cálculo. Solo se pueden agregar cosas o restar cosas. Por tanto, la razón no es infalible ni innata, siendo aprendida a través de un proceso de conocimiento mediante el lenguaje. Para Hobbes, filosofía y ciencia están totalmente unidas y tienen al mismo tiempo el mismo fin: explicar el origen causal de las cosas. La teología queda fuera de la aplicación de este tipo de estudio, ya que trata una cosa que es no material. La política y la ética también pueden ser conocidas por la filosofía, pues al ser nosotros los propios creadores de ella, pueden ser perfectamente explicables. Para este filósofo, el bien y el mal son cosas relativas, siendo el bien lo que a uno le apetece y el mal lo que uno odia. El bien máximo será avanzar sin impedimento, pues ese es el fin de la vida, la búsqueda del progreso hacia adelante. De ese avanzar hacia adelante surge la libertad, que es el no impedimento de algo. Esta postura filosófica lleva a Hobbes a la búsqueda de una teoría política que explique y justifique el poder, como si de una geometría se tratara, porque lo va a explicar. Hobbes parte de dos postulados básicos de la naturaleza humana. El primer postulado afirma que cada persona pretende gozar él solo de los bienes comunes. El segundo postulado sentencia que todo ser humano huye de una muerte violenta como el peor de los males. De ahí se puede deducir que la libertad consiste en la ausencia de impedimentos para hacer lo que se desea, sobre todo para gozar de los bienes.
en un estado de naturaleza previo a la civilización, todos luchan contra todos por conseguir esos bienes, por imponer su libertad. Hobbes lo expresa muy bien con la famosa frase latina de Plauto, que tan famosa se ha hecho. El hombre es un lobo para el hombre porque es una competencia entre todos. En este estado salvaje, el hombre tiene miedo, porque acecha el otro principio básico, la muerte a manos del otro. De ahí resulta un precepto primero de la razón, que las personas tienden a buscar la paz, y luego un segundo precepto, que uno acceda a buscar la paz si el resto hace lo mismo y renuncia también a los derechos sobre todas las cosas del estado de naturaleza. Así se llegaría a la máxima evangélica: lo que pretendáis que los demás os hagan a vosotros, hacedlo vosotros a ellos. Para salir de este estado de naturaleza, los hombres realizan un pacto. Por ese pacto transfieren sus libertades, para salir de ese estado de miseria previo, del estado de naturaleza, a cambio de la seguridad en la vida. Ese pacto se establece entre todos los hombres, que renuncian a sus derechos naturales y transfieren su poder a una pequeña asamblea de hombres, los soberanos, o a un solo hombre, el soberano, para que éste organice esa sociedad en beneficio y en defensa de todos. Hobbes matiza que el hombre no es bueno por naturaleza, sino que solo lo es por sus propios beneficios. El pacto se produce por el uso exclusivo de la razón, porque entienden que les beneficia, que están protegidos y así pueden prosperar y disponer mejor de su tiempo. De ese pacto, Hobbes desprende unas 20 leyes naturales para que todo funcione bien, como pueden ser la prohibición de la ingratitud, el ser útiles a los demás, la ley contra la soberbia, la parcialidad, la injuria, el derecho del primer ocupante para la propiedad privada, la de la presencia de un árbitro, etc. ¿No? Vemos como Hobbes trata de regular por un principio natural, ley natural. Es así como surgiría el Estado, que posee y utiliza tanto poder y fortaleza que por el terror que inspira es capaz de confortar y conformar las voluntades de todos los hombres para la paz en su propio país y para la mutua ayuda contra enemigos en el extranjero, para que no sean invadidos. La justicia y la propiedad privada comienzan con la constitución del Estado. Antes no pueden existir, no hay una justicia previa. Para Hobbes, el Estado puede ser creado por la fuerza, como también mediante una conquista, pero también puede ser instituido por este pacto, que sería el más natural y beneficioso para todos. Una vez realizado el pacto, los súbditos que se han sometido al soberano no pueden cambiar de forma de gobierno, ni tampoco pueden hacerlo el soberano. Ellos han renunciado a su libertad en favor del Leviatán, que representa al Estado y su poder descomunal sobre todas las cosas. Recordemos que la metáfora del Leviatán la toma Hobbes del famoso monstruo bíblico, que el monstruo todopoderoso que salía de las aguas. El soberano no puede ser acusado de injusto por sus obras, por sus súbditos. ¿Por qué? Porque él es quien decide el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Si no fuera así, cada uno opinaría libremente y el Estado se disolvería rápido. Además, al darle el derecho, pasa a representar al mismo pueblo. Por tanto, nadie puede acusarse a sí mismo, como debería hacer el rey, ni atacarse a sí mismo.
El Estado se convierte en una persona que representa a todos y es todos. Tampoco puede haber una división de poderes. ¿Por qué? Pues porque llevaría de nuevo a la inestabilidad. El soberano es juez de lo que es necesario para la paz y la defensa de sus súbditos y debe instituir a todos los jueces en ellos para que prevalezca la paz. También tiene el rey el derecho a decidir la guerra con otras naciones, escoger a sus consejeros, dictar las normas, etc. El rey lo debe controlar todo. Lo único que no va a poder hacer este rey es atentar contra el derecho natural de mandar que uno se defienda o que uno se haga daño o incluso se mate. Tampoco puede hacer que nadie se acuse a sí mismo, es decir, al ser súbdito solo le queda el derecho de autoconservación. Las formas de poder para Hobbes son solamente tres: monarquía, democracia y aristocracia. Las demás formas no son más que interpretaciones de estas tres. La mejor forma para él es la monarquía, porque evita más problemas. La Iglesia y el Estado a su vez coinciden y están unidos, aunque deja claro que el Estado se refiere a ellos en cuanto a hombres y al poder de la Iglesia en cuanto a cristianos. Pues hasta aquí, amigos, nuestro paseo de hoy por la filosofía de Thomas Hobbes. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que la teoría del pacto de Hobbes se sostiene? ¿Hubo un estado de naturaleza previo por el que tengamos que ceder al soberano nuestro poder y una vez que se lo entregamos ya no tenemos la capacidad de una vuelta atrás? ¿Se puede romper este pacto, como veremos luego en otros autores? Recordamos que Hobbes ha dicho que no, el pacto ya no puede volver atrás, ¿no? A no ser que te conquiste otro rey y formes parte, ¿no?, entonces de otro pacto. Pero en un principio ese pacto es inquebrantable. Como vemos, Hobbes ha justificado o quiere justificar esa monarquía absoluta, idea muy en boga o que presenta en el siglo XVII ese conflicto entre las dos Inglaterras, y Thomas Hobbes se ha decantado por el rey. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.